También usted, padre, desde el punto de vista de convivencia, pensar en este momento más allá de la mezquindad de la política, ¿es un acto de ingenuidad? No, yo espero que sea un acto de grandeza. Tengo miedos porque yo creo que aquí los odios y los egos a veces son demasiado grandes. Pero la idea fundamentalmente es el momento de grandeza. Más quedará para la historia que quien no sea capaz de construir consenso aquí para enfrentar esa situación, pasará a la historia como responsable y como culpable. Fíjese lo que ha pasado desde que salió el tema del decreto, del golpe de Petro con el decretazo. La oposición está dividida. Entonces usted ve las batallas feroces que hay en este momento, reclamándole que usted hizo lo mismo, que yo no sé si sea comparable en el 2016, que usted es petrosantista y que usted ayudó a elegir a Petro, y en esa Usted sabe que esa es la desgracia de Venezuela, ¿no? Pues la pelea en la oposición. Usted sabe que esa ha sido, mire usted, en las elecciones que acaban de pasar, se tuvo todo eso allá. Pero fíjese que en el Congreso es que la oposición... ya se dio una señal que es positiva y que es de consenso, que es precisamente la resurrección de la reforma laboral. Y creo que ahí los partidos políticos y los 8 partidos firmaron un comunicado. Mandaron un mensaje de discutir. O sea, usted ve síntomas es que a mí me parece que ya el Congreso los dio. Cuando la doctora Angélica lidera, la senadora lidera esa conversación con el Centro Democrático, con el partido de la U, y nombra diferentes ponentes con distintas alternativas, se da una señal de eso. A mí me parece, aquí siempre se está criticando lo que hace el Congreso, y yo creo que ahí hubo claramente un mensaje de concertación y de trabajar en una solución. Creo que lo que está reclamando de la calle, creo que de lo que están hablando algunas personas hoy es de grandeza. ¿De los expresidentes? Alrededor. Sí. No solo de los expresidentes. Pero fíjese que los senadores están dando ejemplo. No, pero no solo de los expresidentes. El mejor aporte de los expresidentes es que queden callados. Claro. Es que a mí me parece que quienes lideran la oposición o quienes están en la política hoy no representan a la inmensa mayoría de la opinión pública colombiana. Ninguno, de ningún lado. Ese es el asunto. Entonces seguramente hay unos que, por ejemplo, están diciendo, bueno, que vayan a marchar, como creo que están diciendo el martes, no sé qué. Yo oí ayer a dos o tres personas que dijeron, bueno, a mí yo quiero protestar por este exabrupto que está proponiendo el presidente Petro, pero francamente si me convocan no sé quiéncito, yo por allá no voy. Sí. Y claro, esas personas no representan a la mayoría de la opinión pública. Este es justamente el momento de que salga una persona nueva. Va a ser una senadora o del Centro Democrático. Pero no puede ser una persona nueva. Es el gran momento para un outsider de la política, Néstor. El gran momento para que unas personas que no sean ni los expresidentes. Ayer cuando oí decir que los expresidentes dije, no, por favor. Lo único que aprestigia a Petro es que sus contradictores sean los expresidentes, que son más desprestigiados que él mismo. Eso es muy cierto. Petro, Néstor, entre otras cosas, ha ganado batallas porque sus objetivos son el desprestigiado Congreso de la República. Claro. Claro, lo que quiere Petro es que la vieja clase política se suba al ring y los expresidentes pues son los representantes de eso. Humberto de la Calle liderada la nueva clase política, Álvaro, por Armando Benedetti y Roy Barreras, ¿no? Pues bueno, si usted quiere decir eso, ellos están en contra de esa clase política tradicional. Es así, ¿no? Y si no hay enfrentamiento, pues no sé. Es así, no se puede negar. Pero salgamos de simplemente eso. Yo lo que estoy diciendo es, Petro quiere enfrentarse a la clase política tradicional. Y lo está logrando, porque la clase política tradicional... Petro quiere enfrentarse con Armando Benedetti a la cabeza. Pero además, Armando Benedetti es el ministro de la Gustavo política. Petro no es un político tradicional que lleva 40 años en el Congreso. Pero no sigan con ese cuento porque Petro sí está logrando dividir entre la clase política, dice él, en pero contra no puede ser, Álvaro, que un hombre ilustrado como usted repita que Petro está contra la clase política tradicional si su ministro de la política es Armando Benedetti. A ver, pero Néstor, pero no nos quedemos solo en ese cuento. A ver, Petro lo que está logrando... es la verdad. Es un hecho objetivo. Pero a ver, permítame explico entonces, que lo he dicho aquí. Petro está logrando que con el hundimiento de la reforma y lo de la consulta, logró zafarse de ese tema en que lo tenía condenado la corrupción, los escándalos de corrupción y los lazos con esos políticos para poder
mover la bandera antipolítica. Afortunadamente se lo está quitando no tiene a populistas de derecha. Y no tiene lo que está buscando, pero déjeme explicar, Néstor. Lo que está buscando es llegar a elecciones con la bandera antipolítica. Sí, pero nos corresponde decir a nosotros, Álvaro, a usted y a mí, que esa bandera es una bandera espuria. Roy Barreras antipolítico. Pero además todos los días imputan a un nuevo exfuncionario. Daniel Quintero antipolítico. Pero yo creo que Humberto de la Calle sí es un ejemplo de cómo manejar el momento, y a Petro, porque se ha puesto a muchas iniciativas del gobierno, pero con serenidad, con argumentos, con grandeza política, y ha sido muy distinto al grueso de la oposición. Y el camino para resolver esto tan delicado, tan grave, es claro. Petro dice que todo esto lo hace para salvar la reforma laboral. Pues hay que tomarlo en su palabra y salvar la reforma laboral en la arena institucional. No es cierto, Petro Álvaro en los últimos días ha dicho que ya la reforma laboral no es de él. Pero hay algunos que están felices en la pelea con Petro. Lamentablemente la reforma laboral hoy se quedó sin el apoyo de los extremos. La reforma laboral que propuso el mismo gobierno y que básicamente es la misma que se aprobó en la Cámara, por un par de artículos el gobierno se declaró opositor de su propia reforma laboral y también se bajó el Centro Democrático. Y ahí radica quizá, Néstor, la dificultad para unir al país en torno a estos temas, que lamentablemente la polarización que se expresa en los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, el Centro Democrático y el Pacto Histórico, pues hacen muy difícil que haya un consenso sobre lo más elemental, y es que la democracia entraña también equilibrio de poderes. La democracia no consiste únicamente en tener mayoría, sino también en que los que son minoría tengan garantías. Y por eso yo sí creo, Néstor, que si el gobierno decide, y pareciera que así va a ser, convocar la consulta popular rompiendo la Constitución, la campaña presidencial ya no se va a tratar más entre petristas y antipetristas, ni si el gobierno lo está haciendo bien o mal. Se va a tratar en un enfrentamiento entre los que defendemos la democracia y el equilibrio de poderes y los que apoyan o están dispuestos a ser condescendientes con el populismo autoritario. Yo sí creo que este es un parteaguas muy importante en la historia política reciente del país, y no se puede ser medias tintas. En este tema donde la Constitución está en riesgo, donde el equilibrio de poderes está en riesgo, donde la democracia mismo está en riesgo, uno no puede no tomar partido. 8 de la mañana. Néstor, yo sí creo que Uribe... Yo sí creo que Uribe se equivoca. Aurelio. Se equivoca, y en eso tiene toda la razón Humberto de la Calle. Uribe se equivoca. Yo soy de la teoría, y que tal vez comparte Héctor Riveros, de lo que llamaban que los presidentes eran unos muebles viejos. Pero bueno, yo sí pienso la porcelana china. Era teoría de Samper, tal vez, ¿no? Que Samper otra vez resucitado por cuenta de don Petro también. Sí, que también sigue callado frente a este tema. Pero yo creo que aquí hay que sacar todos los muebles. Eso no quiere decir que sean los únicos muebles, porque hay que sacar todos los muebles. Mire, por ejemplo, Néstor, que anda Petro y Wilson Arias moviendo de manera abusiva, precisamente Petro, que no hizo sino adherir a Carlos Gaviria toda la vida, un video de Carlos Gaviria. Lo vi anoche. Anoche el presidente Petro colgó el video de Carlos Gaviria, pero un pedacito promoviendo la consulta popular. Sí, obviamente. Referido a la consulta popular. Yo sé que el gran antipetrista de este país, cuando medio país adoraba a Petro, que esa fue la verdad, el gran antipetrista de este país era Carlos Gaviria. Y gran paradoja, claro, porque hoy Petro cita a Carlos Gaviria como si Gaviria estuviera avalando desde su tumba la consulta popular. Se le olvida a Petro que él fue a la embajada de los Estados Unidos a acusar a Carlos Gaviria de radical. Pero Néstor, le pido que me regale 30 segundos para contestar el video con una cita de Carlos Gaviria en la revisión de una ley estatutaria. Decía: la Constitución rígida, la separación de las ramas del poder, la órbita restrictiva de los funcionarios, las acciones públicas de constitucionalidad y de legalidad, la vigilancia y el control sobre los actos que los agentes del poder llevan a término, tienen de modo inmediato una única finalidad: el imperio del derecho y consecuentemente la negación de la arbitrariedad. O sea, Gaviria siempre se opuso a eso que Petro está haciendo, a la arbitrariedad, desconociendo la separación de poderes y siempre entendiendo que tiene que haber una primacía del derecho. De tal manera que quienes se dedicaron a quienes se dedicaron a Carlos Gaviria los terminan citando a pedacitos. Y usted dice, y Carlos Gaviria, y ellos no se pueden defender. Sí, Carlos Gaviria, cuando estaba en el Polo Democrático, usted se acuerda, Héctor, decía que Petro le había hecho trampa.
y que Petro se había aliado con los políticos del momento. En fin, esa pelea es viejísima, que simplemente vale la pena. Terminó despreciando a Petro por su comportamiento en el polo democrático. Pero sí, a Carlos Gaviria desafortunadamente lo manosean los unos y los otros y lo ponen a decir unas cosas que no dijo y a decir que hizo otras que tampoco hizo. Pero bueno, en fin, a mí me parece, para volver sobre el tema, Néstor, que en realidad estamos en un asunto en el que yo estaba pidiendo acción política, digamos, durante estos días he dicho, bueno, hay unos temas jurídicos y los temas jurídicos dejémoselos a los abogados, pero hay que hacer una acción política, pero yo sí creo que la acción política no puede estar liderada por unas personas que lo que producen es la reacción que se produjo ayer, es que usted también lo hizo, es que usted lo hizo peor, es que de usted ni se diga, terrible. Porque eso pues deslegitima cualquier cosa y no hace sino ayudarle al presidente Petro, que si insiste en expedir ese decreto va a cometer un delito, y cuando un presidente va a cometer un delito, pues la sociedad tiene que responder, tiene que reaccionar, tiene que impedírselo y tiene que mostrarle su rechazo, pero para eso necesita unos líderes que sean capaces de convocar a toda la ciudadanía y no que la ciudadanía empiece a cuestionar a esos mismos líderes. Sí, hay que sacar esta mañana una alerta, un bombillo rojo, Ricardo, grandísimo. Que no nos pase en este momento lo mismo de Venezuela, efectivamente, que por andar en la garrotera entre ellos, los agarrones entre Capriles y María Corina y fulanito, con las elecciones ahí terminaron abriéndole el espacio. Es decir, la comparación con Venezuela no solo entre Petro y Chávez, también es entre la oposición y las peleas intestinas que terminan causando eso. Y le agregaría una cosa, María Consuelo, también muy clave el papel de las instituciones. En Venezuela, por fuerza de lo que vino después, que fue una constituyente y demás, Hugo Chávez moldeó el Estado para perpetuarse en el poder. Y por eso es clave que hoy las instituciones defiendan el Estado de Derecho y se mantengan en la posición en la que hoy están, independientes. No, yo quisiera resaltar la postura de Antonio Navarro Wolf. Porque Navarro en contra de esto. Tomando distancia absoluta y clara del eventual decreto, creo que es una voz muy respetable y muy valiosa en este momento. Navarro diciendo, el que fue presidente de la Asamblea Constituyente. Uno debería esperar. Y petrista de Petro en la alcaldía y de del Bogotá, M19 de verdad. Y petrista de Petro para la presidencia de la República, diciendo muy sensatamente a Antonio Navarro eso, que simplemente lo que quiere hacer el presidente no se puede. 8:29 Pero minutos. también padre de la Constitución del 91, ¿no? El doctor Antonio Navarro, copresidente de la Constituyente. Sí, entonces... claro. Estas son las voces que hoy importan. Y Néstor, uno esperaría, por ejemplo, que figuras como el hoy vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, que es muy radical en sus posturas de izquierda y con quien disiento, pero que en esto que es la democracia, pues es firme. Él trinaba en mayo del 2022, no hace mucho, que la esencia de la democracia moderna no son las elecciones ni la insondable divisa del poder del pueblo, decía. En estricto sentido es la separación de poderes. Si el Ejecutivo se impone sobre la otra rama, como la judicial, el Estado se acerca a la deriva autoritaria. Entonces él debería estarse dando cuenta que el Estado se está acercando a la deriva autoritaria con esa... Pero es subalterno, Luis Ernesto. Los subalternos tienen una mordaza ahí. Con el vicecanciller, a ver qué dice. Eso que usted acaba de leer es 2022, a ver qué dice 2025. ¿Sabe con que otros intereses. Todavía increíblemente hay personas, Néstor, que consideran que la democracia se mide por el número de elecciones que haga un Estado? ¿Quién? Claro. No, por ejemplo, Margarita Rosa de Francisco considera que una señal de buena salud democrática es que haya elecciones y que se convoque al pueblo. Cuidado, porque eso es desconocer la historia. No olviden que Hitler, lo que hizo Hitler, no lo olviden. Podemos mirar Venezuela, por ejemplo, cuántas elecciones ha hecho el chavismo para aferrarse y atornillarse en el poder de manera espuria. En Corea del Norte hay elecciones, en Cuba las hubo, en Venezuela las hubo, así que eso, pero Margarita es Margarita. Hablando de Margarita, la hermana de Margarita sigue... No sé si todavía es cónsul en Miami. 8:31, todos terminan por un poquito de mermelada. Allá los espero. 8:31 en Mañanas Blue.